viruela. Recuerden, estamos hablando de clases de bioterrorismo, no de infectología ni de virología. Vamos a hablarlo muy brevemente. La viruela, bueno, pues sabemos que es una enfermedad erradicada de la humanidad, muchachos. Los últimos casos se dieron entre los años 77 y 78. Fueron los últimos casos de viruela en el mundo. Se consideró ya o se declaró erradicada en el año de 1980, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día no debiéramos tener ningún ataque o ninguna expresión de viruela a nivel mundial, y si lo hubiera, pues fuera altamente sospechoso de un ataque biológico. Las características de la viruela tiene un periodo de incubación de 1 hasta 17 días y la fuente de infección es entre humanos, tiene una alta infectividad. Las características clínicas de la viruela: fiebre alta, vómito, malestar general, pápulas, se dice pápulas, es pápulas y pústulas. Vamos, la imagen que estaba en la diapositiva anterior. ¿Cómo diagnosticamos a la viruela? Pues por un cultivo faríngeo. PCR hoy en día es lo más fácilmente utilizable y a la mano, la PCR en tiempo real, o bien por técnicas de ELISA. El tratamiento generalmente solamente es con un antiviral de apoyo, con cidofovir, y evidentemente el tratamiento sintomático para aliviar las molestias de la viruela. La vacuna, bueno, es una dosis única con un refuerzo anual. Vuelvo a lo mismo, hoy en día completamente erradicada. Las vías de diseminación, bueno, ya quedamos que es de persona a persona. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros como personal de salud? Sobre todo las Fuerzas Armadas, como personal de sanidad, ¿qué es lo que deben saber y tener las precauciones? Bueno, en su ambiente aéreo debemos tener un cuarto con presión negativa. A los Disculpe, pacientes los doctor. tenemos... Disculpe. ¿Perdón? ¿Le cambió la diapositiva o nos lo está explicando así? Es que no, ¿En qué diapositiva? ¿En estamos qué diapositiva? en la fiebre. Bueno, los últimos casos, declarada erradicada en 1980, No, periodo de ya le incubación. cambié a la diapo, ¿no se pasó? No, bueno, A creo que... ver, ahí estoy pasando mis diapos, ¿no se pasan? Este, ajá, ahí sí. Ahí ¿Cuál está. está? Ahí estamos Ya, ya. vía viruela. Bueno, Vale. aéreo. Muy bien, gracias, mijo, muchas gracias. Les platicaba entonces, ¿qué es el personal? ¿Cuáles son las medidas de contención que debemos tener, sobre todo el personal de sanidad naval o de sanidad en el ejército, las Fuerzas Armadas? ¿Qué medidas de contención deben de tener ante un ataque bioterrorista por viruela? Bueno, las cuestiones aéreas, o sea, el medio ambiente. Debemos aislar a nuestro paciente con un cuarto de presión, con presión negativa, máscara N95, muy socorridas hoy en día. Evidentemente, aislamiento con el paciente con puerta siempre cerrada para evitar la diseminación del virus. ¿Cómo prevenir el contacto? Pues bueno, usando el equipo de protección personal, gorro, bata y lavado de manos, evidentemente. Y la desinfección del medio ambiente debe ser con una limpieza con desinfectante de nivel hospitalario, equipo dedicado exclusivamente a ese paciente, me refiero a la ropa, al equipo de protección personal, y la esterilización con autoclave de ropa y esterilización con autoclave, perdón, tanto de material como de ropa, e inclusive la ropa lavarla con agua caliente, muchachos. A grandes rasgos, eso es lo que debiéramos hacer en un ataque bioterrorista donde esté implicado el virus de la viruela. ¿Qué hay con la peste o con la plaga? Bueno, sabemos que la peste es causada por Yersinia pestis, que tiene un periodo de transmisión de 2 a 3 días. La peste representa una zoonosis de ardillas terrestres, carnívoros salvajes, inclusive algunos roedores también pueden transmitir la peste bubónica, ¿de acuerdo? Se transmite a humanos a través de vectores, como pueden ser moscas o bien les comentaba los roedores. Les he de platicar que una de las fobias que a la fecha no puedo superar es la fobia a las malditas ratas. Me dan un pánico increíble. En serio, chavos, yo soy de los que veo una rata y me subo a la silla. En serio, en serio. Pero bueno, ni modo. Algún defecto tendría que tener. Y bueno,
La peste bubónica, bueno, lo que genera la peste es la peste bubónica, la plaga septicémica primaria o bien plaga neumónica. Con este nombre se conoce a la peste bubónica, muchachos. ¿Cuáles son las características clínicas de la peste? Pacientes que se presentan con fiebre alta, artralgias, cefalea, hemoptisis. Sí sabemos todo lo que es una hemoptisis, ¿no? Estar tosiendo con sangre. Y sepsis, pacientes que llegan a tener sepsis. El tratamiento para la peste, pues generalmente utilizamos streptomicina, gentamicina o cloranfenicol, es decir, antibióticos. El diagnóstico lo hacemos con una tinción de Gram, con cultivos de sangre, o bien la obtención de la muestra por esputo, o bien por una biopsia de ganglios. Hay vacuna disponible para la peste bubónica, afortunadamente, pero la peste sí tiene una alta letalidad. Esta imagen es muy conocida a nivel mundial, obviamente son fotografías que son conocidas a nivel mundial. Este era el equipo de protección personal precisamente en aquellas épocas, muchachos, cuando la peste bubónica pues, fue una pandemia a nivel mundial. Antrax o carbunco, otro de los agentes biológicos que se utiliza como arma biológica, es producida por la bacteria Bacillus anthracis. La vía de infección y diseminación es por contacto con las esporas bacterianas. Tiene un periodo de incubación de 2 hasta 43 días. La diferencia aquí, la ventaja es que no se transmite de persona a persona, pero sí posee diferentes toxinas que pueden generar múltiples, no múltiples enfermedades, es una sola enfermedad, múltiples lesiones. Entonces resulta que el anthrax se puede adquirir a través de la vía respiratoria por inhalación, hasta la inhalación de partículas, y entonces los síntomas del anthrax por inhalación es dolor de cabeza, fiebre y evidentemente dificultad respiratoria. Si se transmite el anthrax por contacto cutáneo, pues evidentemente los síntomas van a ser en las zonas donde se produjo el contacto, obviamente, y se van a caracterizar por costras rojizas, similar a una quemadura, que poco a poco va apareciendo, va infiltrando la herida y va apareciendo un centro negro. Son las lesiones características del anthrax. O bien por ingestión. Por eso es que el carbunco, el anthrax, fue de los agentes biológicos usados últimamente, porque la vía de entrada pues, puede ser por vía inhalatoria, por vía cutánea o bien por ingestión al comer carne mal cocida, mal cocinada y obviamente infectada, y entonces va a haber un proceso inflamatorio a nivel digestivo, náusea y evidentemente vómito, inclusive puede haber diarrea. Si se dan cuenta, el anthrax tiene múltiples vías de entrada, a diferencia de otros virus, de algunos otros agentes patógenos. Bueno, pues el anthrax puede ser por vía respiratoria, por vía cutánea inclusive, por eso es que mandaron esas cartas con esporas de anthrax, para que al entrar en contacto con estas esporas, pues obviamente produjeran la enfermedad. Y también se puede contagiar uno por ingestión. ¿Cómo se hace el diagnóstico de anthrax? Obviamente de la herida, o bien del esputo, o bien de la muestra biológica, se hace una tinción de Gram, se hace un cultivo en sangre, en agar sangre, o bien una técnica de ELISA y podemos tener la identificación del bacilo y entonces poder iniciar tratamiento. Tratamiento pues es un antibiótico. El antibiótico de elección para el tratamiento del anthrax es la ciprofloxacina o bien la doxicilina. Y bueno, afortunadamente también ya se cuenta con vacuna que consta de 6 dosis al tiempo cero, posteriormente a las 2 y a las 4 semanas, y los refuerzos a los 6, 12 y 18 meses con refuerzo anual, muchachos. El botulismo, otra de las bacterias implicadas en los ataques bioterroristas. El botulismo, sabemos que finalmente es Clostridium botulinum el responsable de producir la toxina botulínica, que además
Sabemos que la toxina botulínica desde el punto de vista estético es ampliamente usada para eliminar arrugas. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿Cómo le llaman, muchachos? El Botox famoso. Precisamente el Botox famoso no es otra cosa que la toxina botulínica. ¿Y sí saben cuál es el efecto del Botox, muchachos? A ver, ¿sí Inhibe saben? la fusión de las Inhibe la vesículas. liberación de acetilcolina. Exacto, o sea, bueno, Daño inhibe, pero a ver, pero ¿Parálisis flácida? estéticamente, ¿qué onda? ¿Por qué se usa estéticamente? ¿Cuál es el efecto estético que hace el Botox? La piel. ¿Cómo? Rellena. No rellena. No, La piel. la ¿No indicación quita de- las arrugas? Ándele muy bien, nos quita las arrugas. ¿Por qué? Pues porque genera una parálisis muscular, chavos. Y entonces, dense cuenta, en verdad, busquen videos, por ejemplo, de artistas que se ponen Botox y vean cómo al hablar ni siquiera tienen fasciculaciones, gesticulación. O sea, son muñecas así como que están hablando así sin gesticular, no tienen contracción muscular. Precisamente eso es lo que hace el Botox, paraliza los músculos y por eso al paralizar los músculos, pues no hay arrugas, porque obviamente las arrugas se hacen por la gesticulación que uno hace al hablar, al expresarse. Al inhibir la gesticulación por la parálisis de la toxina botulínica que genera en los músculos, pues se quitan las arrugas, pero en verdad, chavos, dense cuenta, busquen algún video de un artista que se puso Botox y vean cómo apenas y vamos, o sea, se ven raras, pues, se ven raras porque hay una parálisis muscular. Bueno, pues eso es en relación al botulismo, ya no se les va a olvidar cuál es el problema del botulismo. El botulismo se genera por la ingesta de la toxina de Clostridium botulinum. La toxina se une a las terminaciones presinápticas impidiendo la liberación de acetilcolina. Por tal motivo hay una parálisis muscular, evidentemente. El diagnóstico clínico, detección de la toxina, evidentemente en sangre y en suero, además de la prueba del hidrofonio. La letalidad es menor al 10% con soporte ventilatorio. Otra vez pregunta, ¿por qué requiere un soporte ventilatorio el botulismo? Genera parálisis en los músculos de la respiración. Presión respiratoria. Claro, chavos, muy bien. Ese es el problema. O sea, el Botox, pues evidentemente es una aplicación de una toxina, obviamente ya modificada, sin la inmunogenicidad finalmente de la toxina salvaje, pero además colocada, aparte de modificada, colocada en regiones locales, pues, con un efecto local específico. El problema del botulismo sistémico, que ya es un ataque bioterrorista, efectivamente, me va a paralizar inclusive los músculos de la respiración. Y si no intubamos al paciente, pues obviamente el paciente se nos va a clavar, muchachos. Entonces, obviamente la letalidad es mucho menor cuando le damos un soporte ventilatorio al paciente, por supuesto. El tratamiento, obviamente, es con antitoxina trivalente botulínica o heptavalente más el soporte ventilatorio. Y la vacuna generalmente se pone al inicio del cuadro, a las 2 y a las 12 semanas, con un refuerzo anual. Y pues las fiebres hemorrágicas, muchachos, que en este caso pues está el hantavirus, el virus del ébola y todas las fiebres hemorrágicas, entre ellos incluyendo algo muy común en nuestro país, que es precisamente, a ver, ¿cuál es la fiebre hemorrágica de nuestro país? Dengue. Pues el dengue, chavos, ahí está abajo. Dengue, ébola, la fiebre amarilla, que es muy común por ejemplo, en Brasil. Inclusive tenemos vacunas para fiebre amarilla. No las tenemos disponibles, así luego hay que solicitarlas. Sin embargo, es importante. Fíjense que mi vecino de consultorio, bueno, el de enfrente, es un odontólogo, se fue a hacer un posgrado a Brasil y precisamente les va a platicar la anécdota, chavos. Me va a tocar el doctor Ramoncito, Ramón Palma, y me dice, oye, Doc, ¿me consigues la vacuna para fiebre amarilla? Me voy a hacer un posgrado a Brasil.
Yo sí, doc, con todo gusto. Ya pedí la vacuna. 3,500 varos la vacuna, chavos, para la fiebre amarilla. Ya le digo al doc, ya tengo tu vacuna, doc. Llega a aplicársela y ¿qué creen que le pasó a su profe? Destapo la jeringa y según yo para purgarla jalo el émbolo, pero lo jalo de más y le saco todo el émbolo y ¿qué creen? ¿Qué pasó? Pues la vacuna se cayó, se derramó de la jeringa. O sea, eché a la basura 3,500 pesos. Ya le dije al doc, oye doc, tuve un accidente con tu vacuna, vente, en 3 días te la vuelvo a solicitar porque se me cayó. Por bruto. Entonces, perdimos 3,500 pesos. Bueno, pues ya hay vacuna para la fiebre amarilla, que es una fiebre hemorrágica, que suele transmitir también por vectores, al igual que el dengue. Y bueno, pues obviamente si son fiebres hemorrágicas, ¿cuál creen que sea la sintomatología de un paciente con fiebre hemorrágica? Pues evidentemente fiebre, claro está, a temperaturas, picos térmicos elevados, ataque al estado general, y recuerden ustedes, fiebres, hemorragias, pero con coagulación intravascular diseminada. Estos pacientitos, evidentemente, el tratamiento, y volvemos a lo mismo, paradójicamente, es con anticoagulantes, con aspirina, con ácido acetilsalicílico. Por favor, explíquenme a algunos de ustedes por qué damos anticoagulantes en una fiebre hemorrágica. Para evitar la agregación plaquetaria. De acuerdo, pero si está, a ver, la pregunta sería, si está sangrando mi paciente, lo que quiero, no lo que yo quiero es favorecer la agregación plaquetaria, ¿por qué le doy anticoagulantes? ¿Qué, ya se quedaron sin ideas? No, no. Espere. A ver, es lo que platicábamos en sepsis. ¿Qué pasa en la sepsis? El paciente puede tener... Evitar la coagulación intravascular diseminada. Indiseminada. Claro, por supuesto. Pero ahora explíquenme qué onda con ¿qué es eso de evitar la coagulación vascular intravascular diseminada? O sea, ¿qué onda con eso? Explíquenmelo. Hijo, se me hace que voy a tener que regresar a quitarles 2 puntos. Como hay Vamos a hacerle como le hacemos en de más clase. los factores de coagulación. A ver, otra vez. Como hay hemorragia, se expresan de más los factores de coagulación. Y entonces esos factores de coagulación en los vasos centrales, en los vasos de gran calibre, se empiezan a consumir, y por eso es que el paciente periféricamente está sangrando, porque está consumiendo esos factores de coagulación precisamente por una coagulación intravascular diseminada. Entonces lo que buscamos es que no haga coagulación en exceso, que es la coagulación intravascular diseminada, y que los factores de coagulación endógenos no se consuman, y por eso le damos aspirinas al paciente con dengue, para que no haga consumo de los factores de coagulación y no me esté sangrando periféricamente. Exactamente, muy bien. Bueno, pues les comentaba entonces que algunos otros virus, como el virus del dengue, el ébola, la fiebre amarilla, son, son virus que generan hemorragias, fiebres hemorrágicas, y hay otros virus, por ejemplo, como el de la encefalitis equina venezolana, el virus del el virus del Nilo, que me generan encefalitis, no fiebres hemorrágicas, pero sí encefalitis, muchachos. Ya para terminar casi, yo creo que es la última, bueno, pues es importante hablar de los convenios de Ginebra. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Es el primer convenio. Segundo convenio, protege durante la guerra a los heridos enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en la mar. Tercer convenio, se aplica a los prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio protege a los civiles en caso de conflicto u ocupación territorial. Esos son los convenios de Ginebra. Evidentemente esto, pues me imagino que lo han de ver muy, muy a fondo cuando vean derecho sanitario y ese tipo de cosas.
Muy bien, chicos, siendo las 10:32 de la mañana, hemos acabado la clase de bioterrorismo. ¿Dudas, escuincles apestosos? No, doctor, ninguna. No, doctor. No, estoy para este tema. Fíjense qué chistoso. Les hago una pregunta de coagulación y nadie contesta. Les digo escuincles apestosos y muchos contestan. Ya sé cómo preguntarles entonces. Para la próxima les voy a preguntar así de, a ver, escuincles apestosos. Perdón, la Muy bien, costumbre. niño. Exacto, ¿ah? Sí, ese trato cariñoso no va. Oigan, muchachos, la verdad es que se les extraña mucho, pero bueno, ya habrá tiempo de saludarnos personalmente. Ok, chicos, pues si se dan cuenta, esta fue nuestra penúltima clase. Nos vemos el próximo martes para ver la última clase del programa, que es evaluación de la respuesta.